Una de las convenciones más utilizadas para este tipo de metodología que se llama proceso de innovación es lo que se llama Design Thinking. ¿Ya? El Design Thinking hoy día representa una de las convenciones más utilizadas para implementar el proceso de innovación. Nos plantea etapas bien particulares de cómo hacer el proceso del desarrollo de un nuevo producto o servicio y también nos da bastantes herramientas de cómo implementar estas distintas etapas. ¿Qué es lo importante de esto y qué es lo importante también del proceso de innovación? El proceso de innovación y tener una metodología para esto es muy importante porque en el desarrollo de un producto hay muchas etapas en las cuales uno se empieza a trabar. Entonces, inicialmente uno tiene que levantar información y probablemente te va a preguntar, bueno, ¿cuál es la forma correcta de levantar información? Entonces, un proceso de innovación o una metodología de proceso de innovación con etapas establecidas, alguna herramienta lo que te permite salir de esos apuros. Decir, bueno, tengo el apuro de tener que levantar información. Bueno, levanto la información con esta técnica que está validada para este tipo de información. Después, en la etapa de ideación, probablemente cuando quieras diseñar un producto o definir un negocio, tú vas a pensar, bueno, ¿cómo defino un negocio? Entonces también hay hartas metodologías para definir negocios, para diseñar productos, etc. Entonces, dentro de este contexto donde el Design Thinking plantea una de las convenciones más utilizadas hoy día, también lo importante que tiene con otras herramientas que también recomendamos en este programa, es que son muy utilizadas. Entonces, cuando quieras buscar información en Internet, vas a encontrar bastantes recursos para poder explotar mejor esa herramienta. Entonces, hoy día vamos a hablar del Design Thinking. Y lo primero es decir qué es el Design Thinking. Entonces, el Design Thinking en sí son distintos procesos basados en metodologías de diseño para la resolución de problemas. Entonces, la gracia es adoptar en el desarrollo de un proyecto estrategias que te permitan desarrollar soluciones, ¿ya? Pero principalmente con el desarrollo del razonamiento y el pensamiento abductivo. O sea, vas desarrollando distintos procesos para poder levantar información que te permitan ir validando esto y ir tomando decisiones respecto a lo que estás haciendo. Y lo principal del design thinking y por qué fue creado es para poder de alguna forma acercarte más al entendimiento de las necesidades del cliente o del usuario. Entonces, todos estos pasos que va a ver que son 5 pasos, en algunos casos algunas personas separan el design thinking en 6, ya, depende de la variante que estés leyendo, eh, abordan el proceso de poder desarrollar algo pensando en otra persona, ¿ya? Pensando en otro, incluso a veces en otra empresa, ¿ya? Pero poniéndote en el lugar de otro. Entonces, en este sentido que el design thinking es muy valioso y está separado en 5 grandes etapas. La primera se llama el entendimiento, que es básicamente levantar información, ¿ya? Para poder entender un contexto. Más adelante vamos a hablar en detalle de cada una de esas etapas. La segunda es definir, o sea, una vez que uno levanta información, después tiene que llegar a alguna conclusión respecto a lo que uno hace. Lo tercero es idear, entonces las conclusiones que uno tenga respecto a alguien, respecto a un contexto, la idea también es, uno lo hace para poder desarrollar alguna solución. Entonces, la tercera etapa tiene que ver con eso, cómo uno define una solución. Lo cuarto tiene que ver con el prototipeo, que una solución en sí tiene hartas variantes intermedias. Uno puede tener una concepción idealizada de lo que quiere lograr, pero hay hartas etapas previas. Entonces, el prototipeo lo que nos permite es desarrollar esas versiones intermedias. Y lo último que uno hace es la etapa de testeo, que es básicamente implementar estas versiones intermedias para poder lograr resultados relativamente validados respecto a un producto, un servicio, un cliente, etc. Entonces, este proceso, el design thinking, tiene harta particularidades. Algunas de las particularidades es que estos procesos son cíclicos. Entonces, el design thinking no es que uno lo haga una vez, estos 5 pasos, sino que uno hace estos pasos y si es que tiene las condiciones para avanzar al siguiente, avanza al siguiente. Si es que no, puede repetir el paso, ¿ya? Y a veces tienes que volver al paso previo o a 2 pasos previos o devolverte en todo el proceso dependiendo de cuál sea el resultado que levantaste en tu proyecto, ¿ya? Si un proyecto salió muy mal o no como esperaba, puede que tengas que volver a la etapa inicial y empezar desde cero. Y en algunos casos simplemente a veces requiere que vuelva a la etapa previa a afinar algún tema. Entonces, el Design Thinking nos plantea esto, 5 grandes etapas que representan los distintos procesos a través de los cuales cualquier persona que quiera desarrollar algo nuevo probablemente va a tener que resolver, ¿ya? Ese es un poco el mapa general del Design Thinking. Y algunas de las cosas también relevantes de esta metodología es que tiene algunos valores bastante importantes para los equipos. ¿Ya? Lo primero que permite las distintas herramientas que nos plantean es desarrollar más empatía. ¿Ya? De alguna forma, muchas de las herramientas que va a haber dentro de esta metodología te ayudan a ponerte en el lugar de otro, ¿ya? A tratar de detallar eso y tratar de trabajar sobre eso.
Lo segundo es que el design thinking en algunas partes más avanzadas de un proyecto, en especial en las últimas tres etapas, requieren de mucha colaboración, ¿ya? Las primeras también, pero principalmente las finales para poder desarrollar soluciones que integren puntos de vista diversos, ¿ya? En ese sentido, esta herramienta lo que de alguna forma nos impulsa es a colaborar con otros, no solo a pensar las soluciones muy desde las ciencias sociales o muy ingenieriles, sino que tratar de hacer coincidir distintos puntos de vista en algo común, en un pensamiento común. Lo tercero, bueno, el pensamiento integrativo es algo bastante importante dentro de esta metodología, ¿ya? No solo depende de analizar cosas, sino que también de integrar flujos de información muy distintos. Los proyectos de innovación en general son muy inciertos. Ya uno empieza haciendo cosas, a veces termina haciendo otras cosas que no tenía pensadas. Entonces, esto requiere de integrar esa información. Entonces, el pensamiento integrativo es muy importante. Integrar información que es de distintas fuentes, ¿ya? Y a veces muchas fuentes que ni siquiera conocemos muy bien cuál es su trasfondo. Entonces, cuando quieras hacer un proyecto de innovación en general, te vas a tener que meter en temas que no son de tu expertise directamente. Y lo último que nos impulsa este método es lo que se llama el experimentalismo, que es que el proceso de innovación en general, cuando mejor está hecho, es cuando uno trata de experimentar las cosas. Es decir, bueno, estoy haciendo un proyecto, ¿cómo hago algún tipo de implementación intermedia que me permita levantar información más valiosa? ¿Ya? Entonces, el proceso de innovación lo que te permite o lo que te impulsa principalmente es a desarrollar esa dinámica.